Bueno, y ya estamos en comunicación con José María Quirós, padre, y con Martín Quirós, hijo. Padre e hijo de Quirós Consultores, ambos coautores de un libro llamado Pasar la Posta, soluciones y confidencias de un padre y un hijo sobre empresa familiar. Es un placer para mí darles la bienvenida a los dos aquí al programa Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo están? Bien, muy bien. Te agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias y en realidad el de Quirós Consultores, confieso que él es el padre de Quirós Consultores, más allá que yo manejo ahora, pero el padre fue él, el padre primerizo. Bien, bueno, ahí me diste pie, el que habló recién fue Martín, me diste pie para mi próxima pregunta. ¿Cambia el traspaso de la empresa familiar cuando el que generó la empresa en primer lugar es el emprendedor, es el padre y tiene que legarla al hijo, que cuando el padre la ha recibido a sí mismo de su generación anterior? Sí, realmente es muy diferente. Primero que los que somos fundacionales tenemos más tiempo con la empresa. Generalmente, suponete que hayamos partido, como en mi casa, a los 30 años, tuve 35 años de empresa, yo tengo 68 ahora. Y en cambio Martín, mi hijo, que la tomó hace 3 años, probablemente cuando mucho la va a tener 15 años más, porque después ya es grande él y ya tiene otra generación más que lo viene empujando. Entonces digo, siempre la primera generación generalmente es la que más tiempo tenemos. Y lo otro, la empresa tiene mucho que ver con nosotros, los fundacionales. En cambio, en la segunda generación ya es más institucional y menos personalizada, ¿no? Claro, porque el emprendedor a veces le cuesta alargar su criatura, ¿no? Sí, desde ya, porque además es un hijo más. Yo tengo 6 hijos y estas 2 empresas, nosotros tenemos 2 empresas, una de capacitación y una de consultoría, y la verdad es que es verdad, uno siente muchas cosas de esto. Un fenómeno que se me dio a mí es que yo cuando empecé a delegar pensé mucho en la tecnología, en que yo ya no iba a poder estar al tanto de todos los cambios tecnológicos. Pero ahora que hace 3 años que yo no dirijo las 2 empresas, y lo mismo me hacen trabajar cada tanto, es increíble la cantidad de cosas que ellos han cambiado. Digo ellos porque está Martín y Hernán de la Riva, que es el director de consultoría, que es un empleado nuestro de toda la vida, de mucho tiempo. Tiene 39 años, es un muchacho joven, pero hace 15 años que trabaja ya en la consultora, y la verdad es que me sorprende la cantidad de cosas que ellos cambian, y eso que yo me creía flexible, pero me doy cuenta que yo he tenido paradigmas, lo que se llamaría paradigmas, ideas que no modifiqué en toda mi historia, ¿no? Ahora esta pregunta es para Martín. Martín, vos como hijo de un padre emprendedor, ¿sentiste que tuviste como que, de alguna manera, competir con la mirada de tu padre con la empresa? ¿Tuviste algún celo en ese lugar? Sí, lo que pasa que más que celos, lo que nos pasa cuando los hijos ingresamos a la empresa y nos vamos desarrollando profesionalmente, es que necesitamos tener nuestro propio protagonismo, ¿no? Sí. Y hay distintos estilos de padres y madres fundadoras de empresas, ¿no? Hay unos que son más, que están dispuestos a generar espacios, y hay otros que son muy celosos de su lugar, y es el típico que dicen no larga nada. Pero más allá del estilo, la realidad es que si tenemos un padre que fundó la empresa o una madre, son gente que tiene, es tan grande lo que han hecho en muchos casos desde la nada, que esa imagen tan grande también genera mucha sombra, ¿no? Claro. Y a los hijos de empresarios exitosos, no nos es fácil, ¿no? Es como que es todo un proceso correrse de esa sombra y encontrar nuestra luz propia. En algunos casos los padres nos ayudan a eso, y en otros casos hay padres que todo lo contrario, no colaboran con eso. Yo quiero aclararte algo, ¿no? Martín tiene capacidad de liderazgo, pero no ha sido un hijo fácil para nada. En general esto pasa muchas veces, que los hijos que tienen mucho carácter, que tienen mucha personalidad, si tienen capacidad de liderazgo además, no son hijos fáciles, te discuten todo, te pelean todo, bueno, pero ahí quieren encontrando la forma, ¿no? Claro. Hay que ir encontrando un equilibrio, porque
Es verdad que los hijos que queremos liderar algún día la empresa, lo que no tenemos es que ser dóciles, ¿no? Eso no quiere decir que alguien que discute y que es problemático tenga las condiciones de ser líder, ¿no? Digamos, no es que una cosa lleva a la otra. Voy a invitar a la audiencia a que se metan en la página pasarlaposta.com, en el cual presentan el libro, porque hay un gráfico abajo que habla de las etapas del recambio generacional, que no solamente los dibujitos animados tienen características parecidas a ustedes en la vida real, sino que quiero que me cuenten cómo llegaron a poder determinar estas etapas y cuánto de ustedes de experiencia propia hubo en la determinación de esta, digamos, de este pasar la posta. Sí, te cuento. Lo que nos pasó, dos cosas. Yo tengo 45 años y yo trabajé con él hasta los 22, y de los 22 a los 32, 33 años hice otra experiencia nada que ver en empresas grandes y en temas de tecnología y demás. En algún momento, bueno, decidí, acordamos mi vuelta, no fue que yo me metí solamente, sino que fue un acuerdo y una negociación, y fuimos viviendo esas etapas que ahí se describen. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto por nuestra empresa de capacitación, viste que tenemos, no mucho, pero tenemos 12, 13 empleados, y tenemos problemáticas que tienen cualquier empresa. Y no somos naif, ¿no? Por ejemplo, mi madre hace unos años atrás trabajaba acá, y yo yo en un momento fui el jefe de mi madre. Digo, eso no te digo, no es difícil, es jodidísimo, es difícil. Entonces, hemos tenido cosas que nos han sucedido, hemos aprendido mucho de eso, y lo que pasó con los años, que yo no me metía antes en el tema consultoría, cuando me empecé a meter en el tema consultoría, lo que más me interesaba fue el tema de empresa familiar. Y ahí es donde juntos empezamos cada vez a apasionarnos más sobre el tema y a investigar más. Y empezamos a ver que algunas cosas que nos habían sucedido a nosotros también se replicaban en muchísimos casos. Entonces, en todas las empresas familiares se dan estas etapas que vos estás ahí mencionando, ¿qué nos pasa cuando somos chicos que nuestros padres están seguramente emprendiendo y que vemos todo eso desde afuera y que nos maravilla? Y es un momento de los padres, de primera y de segunda generación también de los padres, que tengamos en cuenta que es el momento cuando los hijos son chicos de generar el vínculo emocional con la empresa. Nosotros decimos, si vos tenés una empresa, llevalo al nene o a la nena, llevalo a la empresa cada tanto, que empiece a ver, porque empieza a generar un vínculo emocional. Después hay una segunda etapa que es más, digamos, exploratoria, en donde empieza a probar distintas cosas, y entramos ahí con mucho ímpetu, y nos dan trabajos que a veces, viste que cuando te dicen empezar desde abajo, bueno, vos me mandaste a hacer Sí, no hay que empezar desde abajo necesariamente, pero en mi caso empezamos así. Me mandó primero a archivar cosas, y el hijo era asmático, soy alérgico y todo, y me manda a archivar cosas que aparte no servían para nada, imagínate. Pero más allá de esas cosas que nos pasan en el día a día, la realidad es que en esa etapa los hijos estamos en una etapa que le llamamos optimizador, que nosotros mejoramos lo que ya está. Y esa etapa puede durar o unos meses, o muchos años, o no salir nunca de esa etapa, ¿no? Claro. Pero es una etapa que todos la transitamos en algún momento. Y después hay una siguiente etapa que es la más importante, que es pasar a ser desarrolladores. Nosotros hablamos de un concepto que es de la baldosa, de cómo tener un área concreta de trabajo y que nosotros empecemos a desarrollarnos como líderes. Es como que nos tienen que empezar a pasar el volante un ratito, ¿no? Aunque sea en una calle de tierra, si estamos aprendiendo a manejar. Claro. No nos sirve de nada mirar cómo maneja otro, y el día que el otro no esté o que pase algo, tengamos un auto que lo tengamos que manejar directamente en la ruta. Acá pasa lo mismo. Uh-huh. A mí me pasó para esta etapa que me parece que es muy importante. Vos decías qué experiencia nuestra y qué de afuera. Martín aportó mucho que hay toda una idea de la empresa familiar como que estamos los mayores que somos dictadores y los menores que son víctimas. Y Martín me fue demostrando que no, que la verdad es que ambos tienen que ser protagonistas, y con esto de la baldosa es bárbaro, porque hemos tenido la experiencia de gente muy autoritaria, y que sin embargo los hijos a partir de la baldosa han conseguido evolucionar positivamente, y yo creo que eso es muy importante para tener en cuenta en el desarrollo del liderazgo. Claro. Hay una frase que tienen ustedes ahí cuando describen el libro que dice, acá no hay víctimas ni villanos, ¿no? O sea, es
una buena manera de volver a plantear las relaciones de Sí, poder. sí, porque es verdad lo que dice él, porque vos te encontrás con que en general en la bibliografía y todos los que hablan de empresa familiar se habla mucho, y lo cual tiene un asidero y un sustento, que es que el principal factor de cambio para el cambio generacional es el padre. Ahora, que tenga el papel principal no quiere decir que igual el cambio no se puede hacer, incluso si el padre no quiere. Ujú, ujú. Los hijos tenemos que, si nos interesa, yo siempre digo, los hijos en la empresa familiar, cada tanto nos tenemos que hacer una pregunta que es, ¿estoy aquí porque quiero? Claro. Y cada 2 o 3 años hay que hacérsela esa pregunta, se hace falta todos los años. Si la respuesta es no estoy acá porque quiero, bueno, tenés que buscar una salida e irte de ahí. Digamos, ¿por qué estoy en un lugar que no quiero estar? Ahora, si la respuesta es sí, y bueno, bancate la regla de juego. Uno no elige cómo es el padre o cómo es la madre, o de qué manera se va a manejar, o cómo es la empresa. Ahora, si yo dije que sí, y tengo que entender que estas son las reglas del juego, y tengo que buscar yo mismo cómo ir empoderándome para poder ganar protagonismo y sentirme bien y desarrollarme profesionalmente en lo que estoy haciendo. Perfecto. Esta pregunta es para José María. Usted recién dijo que era padre de 6 hijos. ¿Y cuánto intersectan sus habilidades como empresario pyme y como padre de familia? ¿Se mezclan los roles? Bueno, mira, ante todo ha ido cambiando mucho de generación a generación. Yo siempre cuento que yo nunca acompañaba a mi mujer al médico, y ahora los millennials te vienen y te dicen, ayer no vine porque mi nene tuvo fiebre, ¿no? O mañana no vengo porque tengo la fiestita del colegio. Son otros valores. La verdad es que el valor de la familia ha crecido mucho. Entonces, yo he tenido poco, en algún momento inclusive me decían si no me gustaba la familia, porque me encantaba el trabajar. Tal es así que tuve que, desde los 43 años más o menos, tuve que dejar de trabajar los días viernes por consejos que me dieron, porque era un adicto al trabajo realmente. Entonces trabajaba de lunes a jueves. Te lo tomaste muy en serio, porque ahora hace años que trabajas un solo día por semana. Ahora soy un retirado, trabajo cuando ellos me demandan, pero digo, yo lo que voy es que el trabajo en sí es un atractivo muy fuerte para uno, porque además es un creador de historia uno. Muchas de las cosas que ocurren, uno se da cuenta que no hubiesen ocurrido si uno no hubiese estado presente. Así que es muy atractivo, y eso tiende a que uno abandone también, a veces la familia la ponga en segundo término por esa razón, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ahora la última pregunta para cada uno, me la pueden responder en separados. Ya hablando un poco de las pymes argentinas y de los empresarios argentinos, que digamos que la pyme es el motor de la economía, como lo dicen todas las estadísticas, pero a veces se ve muy poca política pública orientada a la pyme, ¿no? Pero ¿qué nos está faltando a nuestras pymes argentinas? Bueno, yo siempre digo que la mayor ayuda que se le puede dar a las pymes es no hacer cambios bruscos, porque nosotros, el empresario de pequeña y mediana empresa, se las arregla muy bien, sea cual sea el contexto, mientras no hay cambios de un día para otro. Uh-huh. Los cambios de un día para otro muchas veces nos hacen entrar en crisis. Hoy estamos en ciertas crisis, muchas empresas, y me desespera porque tienen posibilidades de salvarse, y muchas veces con la excusa de que el afuera es muy, muy difícil, es como que dicen, no, yo no tengo posibilidades, y posibilidades hay siempre. Lo que pasa es que no siempre hay que estar enamorado de decir quiero y quiero crecer, no, hay momentos que hay que replegarse, hay que esperar. Yo doy mucho el ejemplo del éxodo jujeño, de que en su momento Belgrano se retira y no presenta batalla, y al mes ganan una batalla, y a los 3 meses, al año siguiente, otra batalla más, primero en Tucumán y después en Salta. Digo, a veces eso es importante en la empresa, saber en qué momento no es momento de crecer, sino de crecer. Igual, los otros días me preguntaban en este fenómeno de exportar, que se habla tanto hoy día. Antes era muy difícil la exportación en la parte comercial, y hoy, gracias a todos los medios de internet y ese tipo de cosas, es mucho más fácil el pensar, tengo otras salidas, otros canales de venta que antes no eran posibles para mí. Uh-huh, uh-huh. ¿Y Martín?
Sí, no, yo respecto a esto del contexto, algo que nos pasa a los empresarios es que cuando vivimos contextos de mucha incertidumbre y demás, medio que a veces nos empachamos con sobreinformación, ¿no? Leemos el diario, escuchamos la radio, escuchamos especialistas y demás de qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar y demás, lo cual es parte de nuestro trabajo, tratar de entender hacia dónde va el país, las políticas públicas y demás, le tenemos que prestar atención. Pero yo creo que el aprendizaje tiene que ser que una vez que entro a la oficina, es mucho más importante lo que yo hago de puertas de la empresa hacia adentro de lo que pueda estar opinando que pasa con el contexto, ¿no? Y la salida siempre va a estar ahí. La realidad es que va a estar ahí. Alguien me puede decir, bueno, pero si el gobierno hace tal cosa, y la verdad que yo no tengo incidencia para que eso cambie. Y yo creo que la energía, en el rol que tenemos, por lo menos como empresarios, la energía tiene que estar puesta, bueno, así como digo, el hijo no decide cuáles son las reglas del juego del fundador y de la empresa, por lo menos no lo decía en un momento, nosotros no decidimos qué pasa afuera. Entonces, tenemos que estar muy concentrados en, bueno, nos podemos quejar, podemos patalear, podemos pretender otras cosas, pero una vez que llego a la empresa, tengo que concentrarme en que, bueno, dado este contexto, ¿qué hago yo? ¿No? Porque si no, la gente, me pongo a quejarme y la gente se empieza a contagiar, y le estoy dando una excusa a mi propia gente para decir, digamos, y no sé, y claro, con este contexto, ¿cómo no se va a vender? ¿No? Entonces yo digo que cuando llegamos a la empresa a la mañana tenemos que pensar solo en la empresa de cómo enfrentar esta situación. Buenísimo. Bueno, José María, Martín, muchísimas gracias por estos minutos en el programa, muy, muy enriquecedora la charla, y bueno, quedamos en contacto, muy interesante. María Elisa, muchísimas gracias por la charla, nos encanta y me encantaron las preguntas que nos hiciste porque nos ayuda. Martín dijo en un momento, la verdad es que hay a veces esquemas muy rígidos con respecto a la empresa familiar y la empresa familiar no es rígida, entonces es muy importante encontrar la vuelta a cosas simples y que permitan no solamente la continuidad de la empresa, sino la armonía familiar, ¿no? Genial. Gracias a ustedes, en serio, por la comunicación. La empresa familiar no es rígida, nos vamos con esa frase. Muchísimas gracias, un saludo grande. Chao, gracias. Adiós, chao. Adiós. Bueno, y así pasaban en citas de radio padre e hijo, empresarios, consultores, expertos en pymes, José María y Martín Quirós.